Es muy grato para nosotros y es un placer enorme presentar en estos momentos al doctor Eduardo Esquiel. Él es abogado laboralista. Un gusto enorme, Eduardo. Hace mucho que no tenemos la posibilidad de dialogar y este es un muy buen momento. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Silvio? Un gusto escucharte, espero que anden bien. Un saludo a todo el equipo y a toda la audiencia. Gracias por el llamado. No, por favor, gracias por atendernos. Bueno, a ver, hay una suerte de atisbo, porque, bueno, en off me comentabas que todavía no hay nada cierto en relación a la posible reforma laboral que intenta sacar el gobierno a través de un ambicioso decreto de necesidad y urgencia con el objeto de desregular el Estado, la economía y el mercado de trabajo, ¿no es cierto? Están trabajando fuertemente para que, para generar un DNU y que de esta manera no tenga que atravesar este tipo de reformas el Congreso de la Nación. ¿Qué sabes al respecto y qué nos podés comentar? Con respecto a lo que sé, es solamente lo que ha trascendido en los medios. Estaría saliendo de modo inminente un decreto que estaría introduciendo reformas a la ley de contrato de trabajo, a la ley de negociación colectiva, a la ley de empleo y una suerte de reglamentación del derecho de huelga. Esto es lo que está trascendiendo de modo informal, habría que ver la letra. Acá me parece que hay que hacer dos consideraciones. Comparto la calificación que haces de ambicioso decreto, y un decreto de estas características que introduzca semejantes reformas a la legislación laboral, creo que desde el año 74 a la fecha es la primera vez que lo vemos. Y estamos hablando de reformas a leyes mediante un decreto de necesidad y urgencia, que es cierto, el Poder Ejecutivo tiene esa facultad, artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, pero tiene que tener acuerdo de ministros, eso no habría problema, tiene que haber realmente una necesidad y urgencia, y tiene que elevarse a la comisión bicameral, esto lo tiene que hacer el jefe de gabinete de modo inmediato, para su evaluación y para que se pronuncie de modo expreso. Vale decir que para que sea norma positiva y operativa, en principio, tiene que haber cierto pronunciamiento expreso del Congreso. No es que se firme el DNU y ya está. Esto es una primera cuestión. Y la otra cuestión es que semejante reforma a través de un DNU, tenemos que ver en los casos concretos que se presenten a futuro, cuál es el pronunciamiento y qué van a decir los jueces al respecto. Esto es lo que yo llamo el filtro judicial. Está trabajando mucho el Procurador General de la Nación en torno a este tema, el doctor Barra. Sí, puede estar trabajando el Procurador de la Nación, pero él no tiene ningún tipo de facultad para imponerse a los jueces, que son un poder independiente, y una de sus misiones es calificar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma. Y el otro análisis que corresponde hacer al respecto es sobre las reformas en sí mismas, sobre lo cual tenemos títulos sin tener la letra para poder opinar con cierto tipo de rigor. No obstante, ciertas opiniones podemos formular al respecto sobre los aspectos que se pretenden modificar a través de este probable DNU. Uno de ellos es la reducción de aportes y contribuciones, tengo entendido. Bien, acá tenemos que tener en cuenta de que lo que es reducción de aportes y contribuciones, al ser un tema tributario, no sé qué es lo que puede llegar a pasar. A mí me parece que esto debería hacerse inexorablemente por ley. Con respecto a lo que son reducciones de aportes y contribuciones, habría que ver de qué subsistemas, en qué porcentajes y de qué modo se tiene que implementar. Nosotros tenemos un sistema de aportes y contribuciones del orden con ley de riesgo de trabajo que puede llegar al 26-27% de la masa remunerativa, y acá tenemos que tener en cuenta que ese sistema de contribuciones que tenemos en la Argentina es muy similar a lo que ocurre en el resto de América Latina. Es decir, no se están pagando aportes y contribuciones desde el punto de vista del derecho comparado de modo excesivo. ¿Y cómo sería esto? Sería, según lo que diga la letra, ahí vamos a poder ver
específicamente en qué consiste y cómo se tiene pensado instrumentar. Va a salir el decreto y seguramente va a tener que haber normas reglamentarias por parte de la AFIP. Claro, está claro, porque en torno a la reducción de aportes y contribuciones, lo que más se busca, tengo entendido, o cuando se genera un tipo digamos, de estas características en torno a un ítem en relación a una reforma laboral, es reducir el costo de las empresas, ¿no es cierto? Pero eso depende del Ministerio de Economía. A mí me parece que una reducción de los aportes y contribuciones que se establecen por ley tienen que modificarse por ley. Pero como acá el sujeto interesado va a ser el Estado, en principio no habrían objeciones, salvo que alguien quiera interponer algún tipo de recurso. Está claro. Ahora, también lo que entiendo dentro de lo que se pudo saber a través o lo que se filtró a la prensa, se habla de una extensión del periodo de prueba. ¿Sí? ¿El objetivo central cuál sería? A ver, nosotros tenemos un periodo de prueba, esto nace en el año 95 con una ley durante el gobierno de Menem, la 24465, que crea el periodo de prueba por 3 meses con posibilidad de 6 y hasta con posibilidad de 1 año, a partir de la última gran reforma laboral, la 25877 del año 2004, el periodo de prueba fue de 3 meses. Esto está en un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que es el 92 bis. Lo que yo estuve viendo en los trascendidos periodísticos es que se piensa en que se haga de 8 meses. Sí. Yo siempre he sido de la idea que un periodo de prueba de 3 meses extensible por convenio colectivo de trabajo a no más de 6 es razonable. De 8 meses y a través de un decreto, insisto, me generan dudas acerca de cuál va a ser el pronunciamiento de los jueces en los casos concretos a futuro. Entiendo. Miguel te va a consultar ahora, Eduardo. Eduardo, buenas tardes. ¿Cómo no? Miguel lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Miguel? Un gusto grande. Igualmente y gracias. Lo escuchaba atentamente con Silvio y todas las dos posturas que puso al principio de la charla en torno a las cuestiones del DNU, lo que tiene que ver con la cuestión legal, ¿no? También en función a cuando se modifican ciertas leyes deben ser por otra ley, o sea, o se deroga una o se modifica otra, ¿no? Y se pone una nueva. Ese es generalmente el procedimiento legal que tiene. Pero más allá de eso y del contenido que pueda tener esta reforma o este DNU, desde el punto de vista legal, ¿cómo se ve el costo político en caso de que esto no funcione? Sobre materia de cuestión política, acá puedo opinar ya no como un experto porque este no es mi tema. No, pero desde el punto de vista como derecho administrativo, cuando a veces uno hace este tipo de procedimientos que tienen que ver mucho con el derecho administrativo y salen fuera, digamos, o quedan en esa ambigüedad o lagunas que tiene el derecho, ¿no? No, a ver, si sale esto por decreto, ¿sí? Tiene que ir a la comisión bicameral y hay que esperar a que esa comisión bicameral se exprese. En teoría, si se dan todos los presupuestos, si se expresa la comisión bicameral, el DNU, lo voy a decir en términos muy llanos, como para que se entiende, vale ley, vale lo mismo que una ley. Con lo cual, en principio, no habría mayores inconvenientes. Y digo solamente en principio, porque muchas veces los jueces, cuando hay un DNU que se cumplen todas las formalidades, se pronuncian analizando subjetivamente la cuestión de, entre comillas, necesidad y urgencia. Y en función de eso, declaran la constitucionalidad o no de ese decreto. Y acá ya estamos hablando de una cuestión de orden que hace al derecho constitucional. Ahora bien, otro de los puntos que aparentemente estarían incluidos en esta reforma laboral o en este DNU tiene que ver con la reducción de las indemnizaciones, y la intención es de alguna manera limitar aquellos rubros que componen la base del cálculo de la misma. Por ejemplo, se excluirían beneficios con el pago del celular, tickets canasta, no sé si siguen existiendo, vales alimentarios y algunos bonos anuales, pero te encontrás con que la justicia ha reconocido en varios fallos como de carácter remuneratorio todo este tema.
Es correcto, lo dijiste mejor que se lo hubiera dicho yo. No. A ver, No es para tanto. el artículo 245 establece que la indemnización por despido conjuga la mejor remuneración normal, habitual, mensual de vengada multiplicada por años de servicio. ¿Sí? Sí. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en varios pronunciamientos, ha dicho que ciertos conceptos no remunerativos, como los que vos mencionás, Sí. integran esa base, porque remuneración no es solo lo que genera aportes y contribuciones a la seguridad social, sino la ventaja patrimonial del trabajador. ¿Correcto? Sí. Entonces, sí. en esa inteligencia va a salir este decreto que va a excluir ciertos rubros que la justicia ha considerado que merecen ser incluidos, Sí. y después hay que ver cuál va a ser el pronunciamiento de la justicia al respecto. Claro, por eso. ¿Por qué? Y entonces, que esto salga por DNU genera lo que se llama inseguridad jurídica. En el sentido de que un empleador, por ejemplo, en base a lo reformado por el DNU, va a pretender defenderse en un caso concreto, sabiendo de antemano que el abogado de la contraparte va a pedir la inconstitucionalidad, y sobre todo en esta materia donde ya hubo pronunciamiento de la Corte, Claro. que se basa en normas de carácter supralegal, que es el convenio 95 de la OIT sobre remuneración. Así que habría que ver después a futuro qué es lo que pasa. Yo no tengo ninguna duda que todas estas reformas, lo más prolijo, más allá de que sabemos que en el Congreso se generaría un proceso de toma y daca y de discusiones muy grandes, para que genere seguridad jurídica debería ser por ley. Entiendo. Hay otro punto que no entiendo y quiero que nos ilustres, que tiene que ver con el fin de las multas por registración deficiente. ¿A qué refiere? ¿Qué significa? A ver, cuando un empleador tiene Sí. un trabajador no registrado o mal registrado en cuanto a su remuneración o fecha de ingreso, aparte de las indemnizaciones de rigor, se disparan un sistema de multas. Muy, muy oneroso. ¿Sí? Sí. A mí me parece que el sistema de multas, así como está bien y es justo, porque no es lo mismo el despido de un trabajador registrado que el despido de un trabajador no registrado. Totalmente de acuerdo. Por una cuestión de justicia corresponde que ese empleador abone lo que se llama una multa. Ahora, esto se ha deformado, y se ha deformado cuando estamos discutiendo si una vinculación es de carácter laboral o no. Por ejemplo, yo facturo servicios a una empresa Sí. como en cualquier función como independiente. Sí. Por ejemplo, como fletero o como agente comercial. Y después de 6-7 años invoco de que eso debía haber estado encuadrado como contrato de trabajo. Se aplica el mismo régimen de multa como si fuera un trabajador directamente no registrado. Y es en esos casos donde merece una revisión. Pero no ir por la fórmula que yo llamo de muerto el perro se acabó la rabia. Es decir, eliminemos las multas para eliminar la industria del juicio. Hoy una de las problemáticas más grandes que tiene el mercado laboral es la clandestinidad. Entonces, si hay clandestinidad, el régimen de multas ha sido un régimen efectivo para combatirla. ¿Hay aspectos para revisar? Sí. Por ejemplo, en los casos que acabo de mencionar. Entiendo. Ahora, lo que yo leí, lo que yo me informé que no es su eliminación, sino su reducción. Y eso está diametralmente distinto. Sí, pero total. también escuché la versión que vos me estás diciendo, Silvio, de eliminación. Veremos qué dice el decreto. Bien. Y ahora, con respecto al tema al tema del fondo de cese laboral, que es otra de las premisas que intentan aplicar en este DNU, las mismas se inspirarían en el sistema de gremio de la construcción, de la UOCRA. ¿Nos puedes explicar cómo funciona, por favor? Sí, cómo no. A ver, al respecto, el presidente Milei viene insistiendo con esto desde antes de que sea candidato. Cuando se dieron las PASO, a mí me pidieron un artículo que se publicó y donde he sido muy crítico con
la aplicación del régimen de la UOC en todo lo que es la ley de contrato de trabajo. Y mi crítica incluye también de que si hay alguien a quien no le conviene este régimen, es a los propios empleadores. Ahí lo expliqué y lo fundamenté muy bien. ¿Cómo funciona? El régimen de la UOCRA funciona del siguiente modo. El empleador durante el primer año hace una contribución del 12% de la masa salarial, Sí. y del 8% a partir del primer año, cuando el trabajador se retira por cualquier causal de extinción, pasa por el banco y cobra el fondo. Pero es un régimen que está pensado para puestos de trabajo de necesidades transitorias. Yo contrato 60 trabajadores para hacer un puente. Termina el puente, Sí. se terminó el objeto del contrato de trabajo. Sí. Y es inaplicable en la ley de contrato de trabajo cuando en la ley de contrato de trabajo la vocación de la ley es que el contrato de trabajo sea por tiempo indeterminado. Con lo cual aplicar un régimen de necesidades transitorias dentro de en un régimen de necesidades permanentes es un despropósito, que a su vez, insisto, le va a terminar resultando más inconveniente y más oneroso al propio empleador, porque esa contribución para todos los trabajadores suele ser mucho menos que lo que terminan pagando por indemnizaciones por despido a lo largo de un año. Entiendo. Vos sabés que tenemos de último momento que el DNU de Javier Milei ya está determinado y mañana lo va a explicar en cadena nacional, este DNU digo, ¿sí? Habría que ver la letra chica. Claro, totalmente. Ahora, está claro que una reforma laboral es necesaria. Ahí, obviamente. No tengo ninguna duda. Ahora, ¿cuáles serían, según tu expertise y por ende tu conocimiento en la materia, los puntos que debe tener una reforma laboral como la que necesita la República Argentina? Bien, primero como introducción, una reforma laboral no tiene que tener por objeto incentivar el empleo. El objeto de una reforma laboral tiene que tener por objeto la justicia dentro de un derecho laboral de carácter protectorio para el trabajador, como lo es en todo el mundo occidental. Primera cuestión, el horizonte no es económico, el horizonte es la justicia. Ahora vayamos a la particular. ¿Qué aspectos yo soy partidario de reformar? Primero, discutir el régimen de multa para determinados casos concretos como el que hablamos recién. El del artículo 29, que es muy técnico, lo podríamos explicar, y el caso de trabajadores vinculados con relaciones no laborales. Segundo, determinadas multas de la ley de contrato de trabajo, la del artículo 80 y la del 132 bis, que desde mi punto de vista tienen que ser derogadas. El 208 sobre enfermedades inculpables, que nuestro régimen es mucho más generoso que lo que ocurre en toda Latinoamérica e incluso en algunos países de Europa. El régimen de indemnización por despido, para que sea claro, porque no puede ser que una norma tan importante en la ley de contrato de trabajo se aplique por interpretación en una provincia de un modo y en otra provincia de otro modo. La necesidad de ayornar el modelo sindical a los postulados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la OIT. La necesidad de reglamentar el derecho de huelga, que no se limita solo a la cuestión de bloqueos o no, sino que el derecho de huelga se ejerza como última opción después de agotadas las instancias de negociación. Sí. Es decir, reformas para hablar podemos muchísimas, yo tengo una lista muy grande. El periodo de prueba de 3 meses a 6 meses por convenio colectivo de trabajo creo que puede llegar a resultar oportuno. Hay que derogar el régimen de teletrabajo que se había implementado por la ley de Alberto Fernández allá por el año 2010, del 2020, una norma muy sacada a los apurones y con escaso rigor legislativo. Se puede reformar por decreto, ese decreto tan mal redactado y tan mal pensado sobre salas maternales. Es decir, hay mucha tela para cortar, pero esto requiere un debate amplio con los actores sociales y en el Congreso.
es lo que la Constitución así pensó y es lo que se debe respetar. Bien, excelente. ¿Alguna consulta más, Miguelito? No, clarísimo. Está todo claro. Sí, aparte, muy claro. lo que yo vengo diciendo, ¿no? Objetivo de justicia, todo esto. Sí. ¿Hola? Sí. Porque yo Y estoy... después... Sí, es que... perdón. Sí, te escucho. Sí, no, te escuchamos No, atentamente. después dos cuestiones más que se pretenden en esta norma por los trascendidos políticos, por los trascendidos mediáticos, que hace cuestiones del derecho colectivo de trabajo. Uno es una suerte de reglamentación del derecho de huelga, metiéndose con la cuestión de piquetes y bloqueos, que es un delito. Segundo, reformas a lo que es la parte de convenciones colectivas de trabajo. Esto es eliminar la ultraactividad, por un lado, y por el otro lado la descentralización de la negociación colectiva, donde el convenio colectivo de empresa prevalezca sobre el convenio de actividad. Esto estuvo previsto en la ley 25250 del año 2000, conocida como ley Banelco. Estuvo vigente durante 3 años y pico, y los actores sociales no lo utilizaron, no funcionó, más allá del escándalo que hubo en aquel momento. Y esto no quería dejar de mencionarlo. Está claro. Eduardo, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, siempre un gusto escucharte y muy claro, como siempre. Bueno, muchísimas gracias, Silvio, y muchas felicidades a ustedes, a la audiencia y al equipo. Igualmente, muchas felicidades, un fuerte abrazo. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Adiós. Lo escuchabas a Eduardo Esquiel.